Entonces se alcanza a ver la hora que es 9:25 de la noche. Ahí tenemos la maleta. Ya todo el mundo está como, no, pues, hay algunos que están como despiertos. Pero bueno, creo que los tiempos en Transmilenio están siendo hermosos. El señor está mandando mensajes. Y es un tiempo que son casi 1 horita y media la que puedo aprovechar para grabar estos mensajes y poder llegar a casa a dormir, ¿no? Pero bueno, mis muchachos, hoy tengo un mensaje que el señor me ha mandado. Quédate hasta el final, quédate hasta el final, no te vayas a salir. Sé que Dios va a bendecir tu vida, sé que Dios va a durar mucho, y no porque veas este video ni porque me vas a mí a hablar, sino que cuando uno le permite a Él, uno le entrega su vida, Él se desborda en gracia, Él se desborda en amor, Él se desborda en poder, Él se desborda en miles de cosas, solamente para que nosotros estemos bien y tengamos paz con Él. Permítele al Señor entrar a tu vida. Segundo de Corintios 5 dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Pero presten atención a lo que dice. Bueno, después de eso. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Este versículo es durísimo, es brutal lo que el apóstol Pablo está hablando. Y tengo un mensajito acá para ti, y creo que ese video se va a llamar antes y después. Este versículo es una de las muestras más grandes de que lo que somos en Cristo ya no es nada literalmente comparado a lo que somos ahora mismo. Lo que antes éramos para el mundo, en Cristo ya todas las cosas son nuevas, ¿sí? En esa primera fase del antes y el después de Cristo, es como la historia, ¿no? Porque una cosa era, por ejemplo, yo antes de Cristo, y otra cosa es después de Cristo. Y creo que en el mundo nunca nos damos en cuenta, bueno, antes de Cristo 2025, bueno, o sea, después de Cristo ya han pasado 2025 años, pero hace 2025 años pues era antes de Cristo. Qué loco, porque lo mismo pasa con nosotros cuando nosotros somos bautizados, cuando creemos en el Señor Jesús, cuando somos salvos, cuando recibimos la salvación por medio de la confesión. Es un antes y un después. Esta primera fase del antes y el después va por partes, y quiero contarles yo cómo la viví. Lo primero fue que empecé a ir a la iglesia, ¿sí? El Señor me llevó por medio de muchas situaciones que utilizo, o sea, cada dolor lo utilizo para bien. Luego empezó a confrontarme mucho con el pecado. Entonces empezó a mandar al Espíritu Santo a decirme: oiga, es que esto que se está cometiendo es pecado, deje de escuchar eso, deje de ver eso. Empecemos a moldear su mente. Empezó el Espíritu Santo a hacer un trabajo. Yo en ese momento no sabía qué era, pero era el Espíritu de Dios. Luego, esa tanta confrontación que el Espíritu Santo trajo sobre mi vida hizo que yo empezara a crear una relación con Dios, una relación con Jesús, como lo decía ahorita el apóstol Pablo. Por medio de personas, hizo que yo me reconciliara con Dios. Empecé a tener esa relación con Dios, y Jesús me empezó a enseñar cosas que yo antes no veía. Me empezó a mostrar cosas que yo antes no creía. Me enseñó cosas que para mí eran imposibles, que ni ojo ni carne pueden entender. ¿Por qué? Porque solamente las puede revelar su sabiduría. Me empezó a mandar amigos que me confrontaran, y empezó a mostrarme que la voluntad de Él para mi vida es que yo sea santo como Él es santo. A todo eso le puedo llamar trabajo de Jesús. Y no solamente Jesús se quedó con eso. Si nosotros nos devolvemos a todo lo que hizo Jesús antes, Jesús no guardó nada.
Jesús no guardó ni siquiera su sangre. No sé si vieron el video de Instagram que hace poquito dice que les contaba lo del Antiguo Testamento, que antes tenían que sacrificar los animales para estar puros ante Dios. Era una manera que Dios encontró para santificarlos y que su pecado ya no los manchara más. Y la sangre en ese momento representaba vida. Era entregarme por esa persona. Jesús, un ser humano, no un animal, el Dios de todo el universo, se entregó por ti, por mí. Al Jesús haber hecho todo lo que hizo en mí, fue un trabajo gigante donde él trabajó porque yo no quería. Pero él no se cansó, él trabajó. Y plantó en mí una semilla. Para que después de plantar esa semilla hubiera un fruto. En la cruz él quitó todas mis maldiciones. Él me demostró el acto más grande de amor que fue, que es que una persona muera por uno. O yo quiero acá preguntarte, y respóndeme en los comentarios, ¿alguien ha muerto por ti? ¿Alguien ha dicho yo me entrego por él? Dice que la respuesta es clara y es Jesús. Nadie más. Es muy complicado que una persona diga, o sea, de pronto los padres de uno sí lo pueden hacer, claro. Pues que Jesús lo hizo aún sin que tú hubieras nacido. ¿Tus papás hubieran dado tu vida por ti aún antes de que tú hubieras nacido? Eso sí, no estoy juzgando acá padres ni nada, ni yo, porque yo tampoco me entregaría muchas veces por nadie, o sea, por mis padres de pronto. Pero antes no lo hubiera hecho. Tenemos que ser honestos. Pero Jesús dijo, tomo la posición de hechos. Pues me entrego, me hago maldición, me hago el hombre más maldito, me cargo todo por ellos. Para que en el tercer día el infierno tiemble y yo los santifique a todos ellos y ellos puedan reconciliarse conmigo. Eso fue lo que hizo Jesús. Hombre sin pecado se llevó todos los pecados del mundo. Una muerte de cruz. O sea, ¿hasta qué punto llegó Jesús por amor? De verdad que es muy hermoso. Él puso en mí y en ti, ha venido poniendo una semilla. Y acá entra la segunda fase, porque es que Jesús dio lo primero. Él empezó acá, pero él llega hasta acá. ¿Por qué? Porque es que esta segunda parte ya no te pertenece a ti y me pertenece a mí. Si tú tomas la decisión de seguir a Jesús, de seguir a Dios, tiene que ser algo totalmente serio, ¿sí? Porque si no, nunca va a haber un antes y un después. ¿Por qué lo digo? Muchas personas dicen creer, o bueno, dicen que ellos de verdad entregaron su vida a Jesús. Y yo acá no estoy juzgando, porque yo sí soy cristiano, ¿sí? Pero muchas veces decimos, bueno, yo me entrego, soy tuyo, Jesús. Pero el pecado sigue viviendo. Sigo fumando, sigo metiéndome en relaciones que sé que no debo estar, sigo dándole placer a mi carne. O sea, totalmente contrario a lo que Dios tiene dispuesto. Dios no quiere que suframos, ¿sí? Pero Dios no quiere que tengamos placeres, porque ¿sabe que los placeres qué? Nos tiran a la muerte. La pornografía, ¡pum!, muerte. Sexo antes del matrimonio, ¡pum!, muerte. Pero es que nos han metido en un bucle. Es por ejemplo como lo de Halloween. Halloween es algo que va totalmente de la palabra de Dios. Y porque entonces porque hay gente que cree en Dios que se disfraza. Es que muchas veces estamos modificando la palabra de Dios a nuestra manera para poder complacer nuestros deseos carnales. Soy uno de los hombres que he visto que hasta el mismo diablo cree en Dios. Satanás, sus demonios, sus potestades creen en Dios. O sea que creer en Dios no basta. Creer en Dios y ir a la iglesia no basta. Estar en un proceso no basta. Orar todos los días y leer la Biblia todos los días no basta. Porque el verdadero juego, la verdadera ronda se ve si se gana o no con los actos, ¿sí? Y no se trata de creerle a Dios, por lo que es lo mismo, porque el diablo mismo cree. Se trata de creerle a Dios. Se trata de obedecerle a Dios. Se trata de dar esa segunda parte después de que Él dio todo esto hasta acá. Yo creo que llegamos hasta acá. Él dio todo esto y a nosotros se nos toca dar eso para que la pantalla se complete. Literalmente Jesús hizo todo. O sea, nosotros queremos hacer un pequeño cosito. Pero nos han metido la mentira. El enemigo ha sido tan estratégico contigo y conmigo de hacernos creer que no es necesario.
Y por ese poquitico le tiramos el plato a Dios de frente. Por eso yo creo que Dios ha creado este proyecto y ha dicho, guiado por mí, porque creo que cada video lo que el Señor quiere es apartarnos a su corazón, apartarnos a lo que Él tiene para nosotros, mostrarnos cuál es su voluntad, cuál es su camino. Por ejemplo, algo que he venido pensando últimamente y respecto a lo que les dije de que esa pequeña partecita nos hace tirarle el plato a Dios, de que el no ser una persona que tiene decisión nos hace tirarle el plato a Dios y quitar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros en todos los sentidos y áreas de la vida, es en un pequeño acto. Es que un poquito de pecado. Jesús y bueno, Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento decía, no coman levadura, no le pongan a su pan levadura. ¿Por qué? Y es que está haciendo como una metáfora, porque Él sabe que un poquito de levadura hace que el pan crezca. Eso mismo pasa con el pecado. Un poquitico de pecado va a hacer que ese pecado crezca. La Biblia dice, ustedes le dan la puerta a un demonio que ya sacaron, vuelven 7 más fuerte. O sea, había solo uno, te estaba atormentando. Ahora, lo quitaste, le diste la puerta a otro y viene 7 más fuerte. Qué impresionante es el mundo espiritual. Por eso no podemos abrir la puerta al diablo. ¿Y por qué digo eso? Los cantantes del mundo, reggaetoneros, y de pronto los voy a nombrar acá, Bless y Jason Jiménez, son los que en ese momento me vienen mucho a la mente. Porque de hecho Bless fue una persona que Dios utilizó para acercarme a él con una de su canción, la de Condenado al Éxito. Era como son las 3 de la mañana y solo Dios me escucha. Y eso fue para mí, wow, Dios me escucha. ¡Wow! Dios me escucha. O sea, el rey del universo presta su Dios para escucharme y a las 3 de la mañana. ¡Wow! O sea, para mí eso fue increíble. Pero el man, y yo veía muchas historias de él porque me inspiraba ya, ¿no? Mucho. Y era impresionante ver cómo él decía que Dios lo había ayudado, que Dios le había sacado. Pero cuando yo empecé a conocer del Señor y escucho su música, es triste decirlo y confrontante, pero él piensa que está con Dios. Lo mismo pasa con Jesús Jiménez. Él piensa que está con Dios. Y nombro a Jesús porque también me encantaba el resto de las canciones del man. De hecho, él se sacó un proyecto que de ahí es del camping, que era Génesis 12:1, que era la promesa de Abraham de que iba a ser muchos descendientes de él. Pero es que la voluntad de Dios es que ellos no canten música de perdición, de muerte, de alcohol. Ellos creen que Dios está con ellos. Y algo bien curioso que quiero dejar en tu mente, no sé si esto ya lo había dicho en un video, es que el mismo diablo le dijo a Jesús que le iba a entregar todos los reinos del mundo, porque a él habían sido entregados. Sí, él se arrodillaba y se postraba ante él. Y eso mismo le pasa a los cantantes. El simple hecho de ellos coger y decir, ok, quiero los reinos del mundo, o sea, la plata, todo lo que ese mundo ofrece, pero tengo que cantar algo totalmente diferente a lo que Dios quiere. Y el diablo les entrega los reinos. Bless piensa que está con Dios, pero con toda esa caminada de música que saca, se nota que está con el diablo. ¿Y por qué lo digo? Porque él prefirió cantarle, cuando Dios fue el que le dio todo, supuestamente, prefirió cantarle al mundo, al diablo, a todo lo que tiene este mundo, y cantarle a Dios, porque sabía que, o creía que el mundo le iba a dar más riqueza, más fama, más poder que la que Dios le podía dar. ¿Y qué hizo Satanás? Pues lo que le prometió a Jesús, pues él lo dio a Bless, le entregó todos los reinos del mundo. Y después, hay una parte en la Biblia que me pone a pensar, ¿de qué me sirve haberme ganado todo si al final perdí mi alma? Acá no está en juego nuestra vida, está en juego nuestra salvación. Bueno, eso se va a descargar, entonces voy a tratar de ser rápido. Pero Dios no quiere tibios, Él no quiere títeres, porque muchos nos excusamos en que, ok, entonces porque tenemos a Dios, porque confesamos a Jesús, porque sabemos que somos salvos, hemos ya todo votado. Dios no quiere tibios. Y no quiere títeres también porque muchas veces nos excusamos en que, bueno, ok, si Dios fuera tan bueno, entonces ¿por qué creó la maldad? Si Dios quería que todos lo adoráramos y fuéramos buenos, ¿por qué no hizo que desde un comienzo tuviéramos y lo hubiéramos amado a Él siempre? No, es que eso no se trata.
Dios quería gente, Él creó a los humanos con la capacidad de elección, de libre albedrío. Dios no quería títeres que vinieran acá a la tierra a decir, ay, me tocó elegir a Dios y toca, pues porque toca, porque no hay de otra. No, Él quería gente que llegara acá, que viera su creación y que lo alabara y que dijera, Dios, yo te elijo a ti porque tú eres el rey, tú eres el jireh, tú eres el proveedor, tú eres el mejor, tú eres el grande, el poderoso, el que dio su vida por mí, el que le entregó todo, el gran Dios, el que abrió el mar en dos, el milagroso, el poderoso, el que me amó primero. He hecho un montón de cosas que muchas veces no hacemos. Dios no quiere tibios y no nos podemos excusar en que la culpa es de Él, porque siempre es muy fácil echarle la culpa a otros, sobre todo a Dios y en esta generación. Y Él aún así, cuando nosotros no queremos seguirle, Él busca nuestro corazón y lo sigue intentando. Ya lo he dicho porque así me pasó. Él me siguió buscando cuando yo no quería que me buscara más. Él lo sigue intentando y así, porque así es Dios. Por eso debemos de buscar la manera de, aun cuando nosotros le decimos a Él que no, nuestro corazón vuelva a Él. Debemos de trabajar en nosotros para que en las pequeñas acciones, y ya lo había dicho una vez, vamos a elegir a Dios siempre, porque es que en lo pequeño es donde entran muchas cosas grandes. Solo veamos a Jesús en lo poco que hizo, en lo mucho que hizo por nosotros, y cómo no inspirarnos en darlo todo por Él. Hace poco hablé de los hábitos de Jesús, que personalmente para mí han sido impresionantes, y es un hombre, o es el hombre con más disciplina para mí que ha habido en el mundo. Y yo creo que Jesús en su proceso fue feliz. ¿Por qué? Porque Él sabía su propósito. ¿Por qué? Porque le dio la espalda al mundo para seguir lo que el Señor había preparado. Le dio la espalda a Satanás durante 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para seguir el propósito, el plan, el gozo que Dios le había puesto a Él. ¿Sí? Claro que su muerte no, fue muy fuerte, pero Él sintió gozo. Lo sé porque nos dio salvación a todos. Se entregó por amor, ¿sí? Pero Jesús no empezó su ministerio y pensaba que hasta ese momento iba a ser feliz, que hasta ese momento iba a ser gozo, ¿no? Desde el proceso que él empezó a caminar, desde que empezó a crecer en estatura y en sabiduría, yo creo que Jesús siempre fue feliz porque iba claro, iba enfocado en su camino, en lo que tenía que hacer, ¿sí? Es por eso que si el Hijo del Hombre necesitó de Dios, se disciplinó, fue obediente, ¿cuánto más nosotros? O sea, Jesús, siendo Dios desde pequeño, fue obediente, obedeció, hizo caso, se sometió. ¿Cuánto más nosotros no debemos de hacerlo? ¿Sí? Yo, por ejemplo, inicié este proceso de conocer al Señor acercándome más a Él. ¿Y de qué manera? Acercándome a gente que me inspirara a amarlo, a la iglesia, a canciones que me ayudaran a entrar en conexión con Él, luego en ejercicio, luego dejé el pecado, luego empecé a hablar de Jesús, luego empecé a leer la Biblia, un montón de cosas que el Señor empezó a hacer en mi vida y empezó a respaldarme con miles de cosas, con milagros, con cosas para que yo creyera más en Él y pudiera expandir más mi amor hacia Él. O sea, Dios lo sigue haciendo todo. O sea, nosotros tenemos que poner a veces muy poquito trabajo. Es muy complicado decir esto porque yo soy una persona que muchas veces me he puesto el trabajo para estar con el Señor, pero en ese último tiempo me ha inspirado a hacerlo. Y aunque a veces no quiero, lo intento. Ayer me pasó, ayer no quería llegar a ministrarme, llegar a estar con Él, pero lo hice. Y fue un poquito de tiempo y sé que no estuvo bien, porque Él se merece más de mí. 10, 11 horas trabajando y no puedo dedicarle ni 10 minutos al Señor. Todo ese trabajo que estoy haciendo, sé que va a tener, o que me va a permitir saber más del Señor, irme más profundo de Él. Y quiero darles el truquito para que de pronto se inspiren que el Señor me ha venido hablando. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, lo cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Básicamente, ¿qué quieren entender este versículo? Que no trabajemos por lo que vemos, no, que trabajemos por lo invisible, por lo que no se ve, que trabajemos en nuestra relación con Dios, trabajemos en nuestro cuerpo, trabajemos en servir a los demás, trabajemos en dar más a las personas de lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso es la voluntad de Él, eso es lo que Él quiere. El Señor me ha mostrado que el truco es trabajar en lo que no se ve. Y eso es loquísimo. ¿Cómo rayos uno va a trabajar en lo que no se ve? Pues no sé, bro. Pero si el Señor lo dice, hay que hacerlo. Por ejemplo, uno siente más seguridad cuando llega, pues,
más grande al trabajo, a la universidad. Uno llega con más seguridad cuando llega de tener un tiempo precioso con Dios. Uno llega con más felicidad cuando llega después de haber sentido el amor, el gozo, la presencia, después de haber atado a Satanás, después de haberlo puesto sobre nuestros pies. ¿Cómo no? O sea, el Señor nos está dando el truco, pero no lo vemos porque somos brutos. Por eso abramos nuestros ojos, trabajemos en lo que no se ve, porque el Señor va a estar orando siempre, 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 pero con una intención de la fe correcta. No olviden lo que les dije en el video de ayer. Esta fase de trabajo dará un fruto a su debido tiempo que coloquialmente se le dice autotrascendencia, que es el Señor, gracias a su trabajo, por ejemplo, en mí, trajo paz, sanidad, reconciliación, amor, paz, gozo, aprendizaje, prosperidad, entendimiento, disciplina, bondad, amor. Mejor dicho, que no ha hecho el Señor, que creo que lo he publicado demasiado por mí. Sanidad a los demás. Me ha usado para bendecir a otros, porque así es Dios. Los dejo, mi papá ya está afanando, a dormir, a descansar. Mientras voy a ir a pasar un tiempo con Jesús. Oren para que esta noche sean 2 horas loquísimas con el Padre. Y nada, mis muchachos, espero que esos videos los estén inspirando. Si les gustó, denle like, suscríbanse, mándenselo a más personas, que expandamos el reino de los cielos. Expandamos los reinos de los cielos. Y el que se me quiera unir a algún día a hacer un plancito bien loco por Jesús, escríbame y les doy la info ahí por el interno. Dios me los bendiga.